Hola, mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Hoy vamos a hablar de la regulación española sobre protección de datos. Esta videoclase se enmarca dentro de las actividades de la cátedra Llamonet en Gobernanza y Regulación en la Era Digital, GovRedic, que dirijo, así como en la cátedra Isaac sobre Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación, establecida en la Facultad de Derecho de la UNED entre el CNR, Comisión Nacional de la Ricerca italiano, y la UNED. Bien, para hablar de esta videoclase vamos a introducir o vamos a poner dos partes fundamentalmente, o a introducir dos elementos. Por un lado, el derecho fundamental a la protección de datos en la cuestión española, y en segundo lugar, una vez veamos o analicemos cómo funciona el derecho fundamental de protección de datos en la cuestión española, la legislación interna española en materia de protección de datos de carácter personal. En relación al derecho fundamental a la protección de datos en la cuestión española, debemos partir que su fundamento está en el artículo 18.4 de la Constitución, donde dice que la ley, después de haber protegido en los otros apartados la intimidad, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la privacidad del domicilio, en el 18.4 dice: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de los derechos. Esto plantea ciertas cuestiones de interpretación que son interesantes, porque habla de limitar el uso de la informática. Algunos autores entienden que no es demasiado preciso, o incluso cuestionan que podría haberse utilizado un lenguaje mucho más apropiado. Otros, en cambio, entienden que es muy acertado hablar del uso de la informática, porque permite y ha permitido al Tribunal Constitucional Español desarrollar un derecho, o la tutela de un derecho a la libertad informática y a la autodeterminación en el ámbito informático, o lo que modernamente se denomina el derecho a la protección de datos de carácter personal, o el habeas data. Garantiza, por otro lado, el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal y familiar, que está en el 18.1. No habla, en cambio, del derecho a la imagen, pero luego, en cambio, sí dice, al cual se alude el 18.1, y en cambio el 18.4 sí dice el pleno ejercicio de sus derechos. Por tanto, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. ¿De qué derechos está hablando el 18.4? ¿Solamente de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar? ¿O también está hablando del derecho a la imagen y a otros derechos? Bueno, nosotros entendemos claramente que el 18.4 está hablando de cualquier derecho de los cuales pueda ser titular la persona y que puedan verse afectados por la informática. De tal manera que en el 18.4 encontramos un fundamento no únicamente para la protección de datos de carácter personal, sino incluso para otros derechos que puedan, digamos, tener una dimensión autónoma de del propio derecho a protección de datos, como puede ser, por ejemplo, el derecho al olvido, que implica el derecho de no indexación, de solicitar la no indexación de la información de los datos de una persona, pero que va más allá del derecho a la protección de datos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha engarzado o ha vinculado al 18.4 precisamente el derecho a la protección de datos, tanto un derecho a la libertad informática como un derecho a la protección de datos de carácter personal. Ahí tenéis el señalamiento de algunas sentencias importantes, como la 254/93 o la más reciente 292 del año 2000. Y luego la configuración de ese derecho como un derecho autónomo implica la protección de la vida privada de las personas a través de la protección de sus datos de carácter personal frente al tratamiento automatizado. Se decía tradicionalmente, hoy en día ya tenemos que hablar, ya sea automatizado o no, en la medida en que su finalidad sea usar los datos para introducirlos en ficheros y para, en última instancia, llegar a tratarlos de forma más o menos automática, ¿no? Se trata, por tanto, de proteger a las personas frente al tratamiento de datos con las nuevas tecnologías. E implica una de derechos que tradicionalmente se había identificado como una de derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de los datos de carácter personal, pero que, como vamos a ver, se ha ido desarrollando y tras las últimas reformas a partir del Reglamento General de Protección de Datos de 2016, que entró en vigor en 2018, podemos hablar ya de un haz mucho mayor con el derecho a la portabilidad y otros derechos. La titularidad del derecho a la protección de datos está restringida a las personas físicas,
las personas jurídicas no tienen derecho a la protección de datos, aunque pueden reclamarlo o alegarlo para proteger a las personas físicas, por ejemplo a sus trabajadores. Y luego tenemos una eficacia vertical y una eficacia horizontal. Se suele hablar de eficacia vertical para hacer referencia a la tutela de la protección de datos y de otros derechos frente al Estado, frente a las autoridades públicas, y de eficacia horizontal para hacer referencia frente a otros particulares o frente a las empresas. Es un derecho que tiene eficacia vertical y eficacia horizontal. Y luego puede haber límites, ya sea a través de restricciones directas o de restricciones indirectas. Visto la configuración del derecho fundamental a protección de datos, debemos decir que se ha desarrollado a nivel normativo en España, fundamentalmente a través, después de las precedentes, a través de la Ley 3/2018, que regula la protección de los datos personales y la garantía de los derechos digitales, y que desarrolla y precisa el Reglamento General de Protección de Datos de 2016. También la Ley Orgánica 7/2021, en materia de datos vinculados a investigaciones criminales y sanciones de ejecuciones penales, que desarrolla la Directiva 2016/680, y luego el Real Decreto 1620/2007, que desarrollaba la antigua Ley de Protección de Datos de carácter personal del año 99, la 15/99, y que en la medida en que no se ha adoptado un nuevo reglamento, pues sigue siendo aplicable en la medida en que no sea incompatible con la Ley Orgánica 3/2018. El ámbito de aplicación de la ley orgánica pues incluye la protección de datos de carácter personal, como también la garantía de derechos digitales, que es un desarrollo de otros derechos distintos y que se fundamentan en el 18.4. Pero en materia de protección de datos de carácter personal, que es lo que nos interesa aquí, se aplica el tratamiento automatizado de datos, ya sea total como parcial, como también al tratamiento no automatizado de datos, cuando sea para contenerlos en un fichero o estén destinados a ser incluidos en un fichero. Esto es una novedad respecto a la normativa anterior. No se aplica o excluye su ámbito de aplicación pues actividades fuera del ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, política exterior y seguridad común, actividades de investigación criminal o de ejecución de normativa, ejecución de sanciones y sentencias penales, porque están reguladas por una normativa especial, y cuando también se trate de tratamientos realizados por personas físicas en el ámbito exclusivamente doméstico o familiar. No se aplica tampoco, es importante decirlo, a datos de personas fallecidas, porque como son datos que corresponden a la persona física, cuando la persona muere deja de ser persona y por tanto deja de ser titular de esos datos. Por tanto, el derecho a protección de datos muere con la persona. Eso no quiere decir que los herederos de esa persona no puedan reclamar ciertos derechos, pero no, desde luego, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Podrán reclamar para tutelar al fallecido vinculándolo a ciertos derechos vinculados a la honorabilidad de la persona, etcétera, y reclamar derechos patrimoniales, pero no el derecho a la protección de datos de carácter personal. Y los tratamientos sometidos a normativa de materias clasificadas tampoco están sujetos a esta normativa, ¿vale? ¿Qué derechos contempla la protección de datos de carácter personal contemplada en la normativa española, que desarrolla y concreta la normativa europea? Pues en realidad los mismos que la normativa europea. Por eso aquí he mencionado los artículos de la ley española y su remisión a la norma en la que se basa, porque es una materia ya totalmente regulada por la Unión Europea y con muy poco margen para los Estados miembros. Por un lado, el derecho de acceso al interesado, por otro lado, el derecho de rectificación, el derecho de supresión de los datos, que era lo que antiguamente se conocía como derecho de cancelación, y que no debemos confundir con el derecho al olvido, el derecho a la limitación del tratamiento, el derecho a la portabilidad. El derecho a la portabilidad implica coger los datos y llevárselos a otro lugar, coger los datos que han tratado en un sector, una empresa, una autoridad, y llevárselos a otra autoridad, a otra empresa, etcétera, ¿no? Derecho a la portabilidad de los datos. Y derecho de oposición y todos aquellos derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la relación de perfiles, porque una persona va a tener derecho a oponerse al tratamiento automatizado cuando no hay intervención humana y la decisión esté totalmente automatizada, o exigir al menos que haya intervención humana cuando esa decisión tenga consecuencias jurídicas o equivalentes a las consecuencias jurídicas. Además, la normativa de protección de datos, en desarrollo también de la normativa europea,
prevé la regulación, como ya preveía la Ley Orgánica del 99, de la Agencia Española de Protección de Datos, que se configura como la autoridad administrativa independiente prevista en el Reglamento General de Protección de Datos y de acuerdo con la Ley 40/2015. Y por otro lado, la propia ley hace referencia a autoridades administrativas en materia de protección de datos de carácter autonómico. Esto ya estaba previsto también en la antigua normativa. Actualmente contamos con 3 autoridades, una en Cataluña, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en el País Vasco, la Agencia Vasca de Protección de Datos, y en Andalucía, que es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Existían otras autoridades, como la Comunidad de Madrid, pero dejaron de existir y no están. La ley prevé su existencia, podrían existir otras autoridades autonómicas. Sus competencias, lógicamente, son en el ámbito territorial en las cuales funcionan y tienen competencias de investigación y de sanción, etc. Como conclusiones respecto a la normativa o al marco normativo en materia de protección de datos de carácter personal a nivel interno español, podríamos decir que es importante destacar la relevancia del reconocimiento y la tutela del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal como derecho autónomo, vinculado, fundamentado en el 18.4. Hemos comentado la posibilidad de proteger otros derechos, también en el 18.4, y la necesidad de desarrollar autoridades administrativas de protección de datos que garanticen de forma efectiva ese derecho frente a los encargados y responsables de los tratamientos de datos personales, como es la autoridad española, en concreto la Agencia Española de Protección de Datos, y otras autoridades autonómicas que existan o que puedan existir en el futuro. Eso es todo con la presentación, esperando que pueda haber servido como una aproximación, como una introducción al marco normativo en materia de protección de datos de carácter personal en España. Muchas gracias por la atención.